Sí, doctora, se escucha. Tarde, ¿no? Ya, enseguida vamos a iniciar la clase. Propio. ¿Cómo pasa? Sí, ¿qué? Pues, ¿qué te explican ahí? Fobia específica, o sea, los miedos a algo, al murciélago, a viajar en avión. Oye, que tus clases son bonitas. Nosotros, puro, que no sé como de química, pura mujeres. Ya de vos ponimos. Fobia específica. ¿Y vos? ¿Cuál es tu fobia? No tengo una hasta el momento. Capaz es el avión. Ah, ¿qué va? ¿Ya probaste? ¿Ya hablaste ya? ¿En avión? Bueno, buenas tardes. Para hoy les voy a dar el tema de fobia específica. En primer lugar, ¿qué es fobia? ¿No? El término fobia alude a un objeto, alude a un miedo excesivo a un objeto. Esperen un momentito, voy a admitir a alguno de sus compañeros más. Vamos, Kelly. ¿Y no subimos peino? Ya. Esperen. Bueno, de nuevo. El término fobia alude a un miedo excesivo a un objeto, circunstancia, situación o una situación específica, ya que más adelante voy a aclarar a qué se refiere cada uno de ellos. Y una fobia específica es un miedo intenso y persistente, y muy persistente a un objeto o situación, que incluso puede desencadenar un trastorno de pánico. En cuanto a la epidemiología, la prevalencia a lo largo de la vida, ¿no?, de la fobia específica es de aproximadamente el 10%. 30 minutos. Es la 30 minutos, fobia, la fobia es el trastorno mental más frecuente en las mujeres y el segundo en los varones. En primer lugar, en los trastornos mentales en los varones están los trastornos relacionados con el consumo de sustancias, más que todo, en primer lugar está el consumo de alcohol y marihuana, ¿no? Las tasas de fobia específica entre las mujeres va del 14 al 16%, en cual duplican, ¿no?, estas cifras en comparación a los varones, que estos van del 5 al 7%. Como pueden ver, es mucho más frecuente, casi el doble en las mujeres. Entre un 50 y un 80% de estos pacientes fóbicos está comórbido a otra enfermedad mental, ya sea con un trastorno del estado del ánimo o relacionado con sustancias, ¿no? ¿Cuál es la causa de las fobias? Tenemos en primer lugar los factores genéticos, ¿no? Es decir, que se ha visto que las personas que están predispuestas genéticamente, más que todo hacia el estrés, tienden a tener esto, pasar de generación en generación a sus familiares, ¿no? No a todos, pero hay varios de estos pacientes. En los factores conductuales, en esto está el estímulo-respuesta. Es decir, que una cosa que nos ha causado miedo nos causa que ese miedo persista a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, que esto sería la respuesta. Otros son los factores psicoanalíticos, que en términos generales, dice Freud que si nosotros tenemos un problema intrapsíquico y eso no lo resolvemos en el momento, entonces nos va a causar muchos problemas a lo largo de nuestra vida. ¿Ya? Eso es en forma general en los factores psicoanalíticos. ¿Y cuáles son estos temas psicodinámicos en las fobias? Ya desde el punto de vista psicoanalítico, les voy a decir, los principales mecanismos de defensa consisten en el desplazamiento. Es decir, que ese miedo que nos causó en ese momento lo vamos a desplazar a algo.
¿ya? Y en este caso sería la proyección, en el cual, por ejemplo, sería un perro, que el perro nos ladró y nos dio miedo, entonces el perro va a ser en el que proyectamos nuestro miedo y por tanto lo vamos a evitar. ¿Ya? Este es el principal mecanismo de defensa según la teoría psicoanalítica. También, ¿qué nos dice? Los factores estresantes ambientales, incluidos la humillación y las críticas de un hermano mayor, peleas entre los progenitores o pérdida o separación de estos, e interacción con una diátesis genética constitucional, es decir, que estamos predispuestos genéticamente a esto, como ya les había mencionado en los factores genéticos, también nos va a, a provocar una fobia, ¿no? Se externaliza un patrón característico de relaciones de objeto interno en situaciones sociales en los casos de fobia social, ¿no? Anticipación de la humillación, las críticas y el ridículo proyectados sobre los individuos del entorno, ¿no? Esto es más que todo en las fobias sociales. Los principales estados de afecto son la vergüenza y el embarazo, ¿ya? Las familias pueden potenciar la conducta fóbica y actuar como obstáculos a cualquier plan terapéutico. Es decir, que si las familias, en vez de ayudarnos, muchas veces nos perjudican. Por ejemplo, a un paciente, sigamos con ese paciente que tiene miedo a los perros. Si es que la familia lo ridiculiza y lo minimiza, eso se burla, que cómo vas a tener miedo a los perritos y mira, esto es tierno, pero no lo entiende el paciente, entonces nos perjudica en vez de ayudar, ¿ya? La autoexposición a la situación temida es un principio básico de todo tratamiento, ¿ya? Esto le voy a explicar más adelante en el tratamiento, ¿ya? Que es la terapia de exposición. En cuanto a la clínica, ¿qué nos dice la clínica? Las personas con... Perdón, no. Las personas con fobia específica pueden tener un daño posible, como por ejemplo un accidente aéreo, una mordedura, un accidente de tránsito, ahogarse, o tal vez tienen miedo a precipitarse al vacío, tal vez a un dolor, ¿no? Pero también pueden estar preocupadas tal vez por perder el control, hacer el ridículo, desmayarse, tener un ataque de pánico o experimentar ciertas sensaciones como por ejemplo dificultades para respirar, como lo podemos ver esto en la claustrofobia, el mareo y sensación de desmayo y temblor en las piernas, que esto lo vemos más que todo en la fobia a las alturas, el mareo y sensación de desmayo, que lo vemos en la fobia con respecto a la sangre, las inyecciones y el daño corporal, que es el SID, y sensación de irrealidad y temblor de brazos, y que lo vemos en la fobia a conducir, ¿ya? Los ataques de pánico, bueno, ay, perdón, me salté. El miedo a las sensaciones físicas experimentadas parece más frecuente, ¿no? Como ya les había mencionado, que es a la claustrofobia, ¿no? En la fobia a las alturas, como ya les había dicho, que es al SID, que es el SID significa fobia a la sangre, a las inyecciones y al daño corporal, ¿ya? Eh, ¿Qué más podemos decir? Este miedo solamente aparece cuando se está en las situaciones temidas. Esta es una de las grandes o la diferencia más grande que tiene con el trastorno de pánico, ¿ya? Que el trastorno de pánico es sin causa aparente, en cambio en la fobia específica tiene su causa, ya sea el miedo al perro, al miedo a los lugares cerrados o a los lugares abiertos, ya depende de la fobia, eso es lo que le desencadena. Los ataques de pánico inesperados son más frecuentes en las personas con fobias situacionales que en aquellas con fobias no situacionales, ¿ya? Como la claustrofobia.
Podemos distinguirlos en los siguientes tipos de fobias específicas, ¿no? En el animal, en el ambiente natural, en la sangre, inyecciones, daño corporal, que es el SID, la situacional y también en otro tipo. En el animal, el miedo es causado por uno o más tipos de animales. Los animales más temidos son las serpientes, las arañas, los insectos, los gatos, las ratas, los ratones y los pájaros, ¿no? Estos son los animales más frecuentes con el cual relacionan la fobia, ¿no? En el ambiente natural, el miedo es provocado por situaciones naturales. Por ejemplo, las tormentas, los vientos, las alturas, el agua, la oscuridad, ¿ya? Esto es un ambiente natural. En sangre, inyecciones y daño corporal, que es el SID, es el miedo es inducido por la visión de sangre, por recibir inyecciones, transfusiones o otras intervenciones médicas invasoras, por la realización de un análisis de sangre, por un posible daño y por ver o hablar de intervenciones quirúrgicas. Todo esto está incluido en el SID, ¿ya? Y provoca un miedo intenso. También aquí podríamos mencionar el miedo a los hospitales, a los ambientes médicos, incluso a los ambientes dentales, incluso al instrumental que usan los médicos también están incluidos, ¿ya? Y también está incluido el miedo al olor de medicina, ¿ya? En cuanto al situacional, el miedo es inducido por situaciones específicas, tales como los transportes públicos, los ascensores, volar en avión, lugares cerrados, también podemos decir los túneles, los puentes, coches, ya sean que estén conduciendo o viajando, todo eso les provoca miedo, ¿ya? Y va al tipo situacional. Y en otro tipo es el miedo, hace referencia a otro tipo de estímulos que no están aquí, por ejemplo, a situaciones que pueden conducir a que se atragante o al vómito, ¿no? O los miedos de los niños a los ruidos fuertes y a personas disfrazadas, ¿no? Como a los payasos, a los emos, a los, a los mimos, ¿no? Todo eso va en otro tipo. En las fobias más comunes tenemos la aerofobia, que es el miedo a volar, la claustrofobia, que es el miedo a los espacios pequeños, la astrofobia, que es el miedo a los truenos y relámpagos, la sinofobia, miedo a los perros, la enoclofobia, que es el miedo a las multitudes, la acrofobia, que es miedo a las alturas, y la ofidiofobia, el miedo a las serpientes, y la aracnofobia, el miedo a las arañas, ¿no? Incluso hay muchísimos. Eh, las personas tienen miedo o fobia a todo lo que se puede imaginar, por más ridículo que sea, ¿ya? Existe esa fobia. ¿Ya? Como también puede haber miedo a los hombres, que sería la androfobia, miedo a las mujeres, la ginecofobia, miedo a los homosexuales, la homofobia, miedo al agua, la hidrofobia, miedo a las abejas, apifofobia, y así, 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 continúan, ¿ya? Son muchísimos. Los criterios diagnósticos, como hice la anterior vez, solamente se los muestro aquí. No se los explico porque ya saben que al doctor no le gusta esta clasificación, estos criterios, ¿no? Ustedes básense por la clínica. El diagnóstico diferencial, bueno, en primer lugar tenemos que descartar una enfermedad orgánica, ¿no? Sí o sí tenemos que descartar, por ejemplo, que no sea esta fobia inducido tal vez por alguna sustancia, como algún alucinógeno, que ni bien desaparece el efecto de esta sustancia, bueno, también desaparece la fobia, ¿no? A lo que presente en ese momento. O tal vez tenemos que descartar algunos tumores, enfermedades cerebrovasculares que nos provocan también fobia. Y una vez se resuelve eso, la fobia desaparece.
parece. También tenemos que diferenciarlo de la esquizofrenia. En los esquizofrénicos sí puede aparecer fobia a ciertas situaciones u objetos, pero lo que aquí nos diferencia es que estas fobias en la esquizofrenia va acompañada con su psicosis, ¿no? Y recuerden que la esquizofrenia, una de las principales características es la desviación del juicio, ¿no? En cambio, aquí en las fobias, el paciente está plenamente consciente de todo lo que les rodea y su juicio está normal, ¿ya? Con el trastorno de pánico es lo que les había mencionado antes, que el trastorno de pánico no tiene una causa aparente, ¿ya? De la nada aparece. En cambio, en la fobia, sí o sí es un objeto que lo desencadena, pero esto no aparece en todas las fobias, ¿ya? Porque recuerden que las fobias, como le dije al inicio, las personas más bien tienden a evitar las cosas que le causen miedo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la claustrofobia son una de las fobias más comunes que desencadenan un trastorno de pánico, ¿ya? Pero no es un trastorno de pánico, sino que lo desencadena, la fobia. Ya no sé si me dejé entender. También tenemos que diferenciarlo del trastorno de la personalidad por evitación, ¿ya? Aquí tenemos que ver bien que recuerden que un trastorno de personalidad es una forma de ser, sentir, pensar y actuar. En cambio, una fobia no, ¿ya? Tiene un origen en generalmente un conflicto intrapsíquico, ¿no? Que no ha sido resuelto y está proyectado en algún objeto o situación. En cambio, recuerden que un trastorno de personalidad es una forma de ser, sentir, pensar y actuar. También tenemos que diferenciarlo con el TOC o el trastorno obsesivo compulsivo. ¿Y cómo vamos a diferenciarlo esto? Por ejemplo, un paciente que le tenga miedo a los cuchillos. ¿Cómo va a actuar un fóbico? El fóbico va a evitar esto, ¿no? Va a evitar los cuchillos, porque le tiene miedo a que se corte a sí mismo. En cambio, el trastorno obsesivo compulsivo evita los cuchillos, no es porque tenga miedo a que él se corte, sino que le vienen pensamientos rumiativos en el cual se imagina que está agarrando el cuchillo y está matando, por ejemplo, a sus hijos, ya, o matando a cualquier otra persona. Entonces, esos pensamientos rumiativos son los que causan que evite los cuchillos, no es porque le tenga miedo al cuchillo, así como un hobby, ¿ya? Esa es la diferencia del TOC con la fobia. En el tratamiento tenemos en primer lugar la terapia de exposición, ¿no? Más que todo el tratamiento de las fobias específicas es psicológico, ¿ya? Los psicofármacos sí se usan, pero es para calmar la ansiedad, ¿ya? Podemos usar por un tiempo, por ejemplo, ansiolíticos de acción inmediata acompañados con un SRS por no sé, de 6 meses a un año aproximadamente. Pero sí o sí tienen que hacer la terapia, ¿ya? La terapia psicológica. Que en esto tenemos varios, por ejemplo, la terapia de exposición, que gradualmente lo vamos exponiendo al paciente al objeto temido o a la situación temida. Por ejemplo, un paciente que le tenga miedo, sigamos con el perro, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es primero que se imagina el perro en una sesión, luego en otra podemos mostrarle la imagen de un perro, luego en otra sesión podemos mostrarle un video de varios perros y después podemos ya ponerle a un perrito de carne y hueso ya para que
él lo vea. Después, en otra sesión, ya que lo toque, pero es progresivamente, ¿ya? No es de un golpe que lo tenemos que resolver. En cuanto a la terapia virtual, esto es igual se complementa con la terapia de exposición, en el cual tienen esos lentes de 3D, ¿no? Como aquí en la imagen, en el cual se les va mostrando poco a poco igual la imagen o del objeto o situación temida, ¿ya? En la psicoterapia orientada en la introspección, generalmente es la psicoanalítica, en el cual tenemos que buscar el origen de las fobias, porque, por ejemplo, de todas las personas que tienen miedo al perro, por ejemplo, tenemos 10 pacientes, pero cada uno de esos pacientes, el origen de su fobia va a ser diferente, ¿ya? Pueden tener la misma sintomatología, el mismo tipo de fobia, pero el origen es completamente diferente. Entonces, esta psicoterapia orientada en introspección vamos a ver a descubrir cuál es el origen de cada una de estas, ¿no? Es lo mismo que les vuelvo a repetir, es el problema, el conflicto o problema intrapsíquico, ¿no? Que generalmente es en la infancia. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Alguna pregunta sobre las fobias? Buenas tardes, doctora. Yo tengo una pregunta. ¿Ya? El origen de una fobia, por ejemplo, es por un supuesto algo pasado, por un trastorno, por así decirlo. Salió entrecortado tu audio, pero según lo que pude entender es el origen. ¿Me lo puedes volver a repetir la pregunta para que lo tenga claro? En sí, más específico, doctora, ¿por qué el origen de una fobia? Usualmente, ¿cuáles son las causas profundas? Como había mencionado, el origen de cada una de las fobias es muy diferente a cada persona. Por ejemplo, un paciente que tenga miedo a la goma, por ejemplo, el origen de eso puede ser uno. Esa paciente, estamos en una terapia, por ejemplo, imagínense, psicoanalítica, tratando de descubrir el origen, ¿ya? Porque en eso se basa esto. Entonces nos remontamos hasta cuando esa paciente era niña y nos cuenta que su papá les había comprado dos globos, a su hermanita y otro a ella, ¿ya? Pero el de ella se pinchó y entonces ella quería tener ese globo y se lo quitó a su hermanita. Entonces su papá lo vio eso y se enojó y le golpeó. Entonces el origen de eso es que ella proyectó ese miedo en ese momento hacia la goma. Entonces el origen de la fobia a la goma, ya sea a las llantas, a todo hecho de goma, eh, es ese. Otro origen podría ser, por ejemplo, de que eh, muchas de estas fobias igual son aprendidas. Por ejemplo, si la mamá o el papá o cualquier pariente que tenga tienen mucho miedo a volar, por ejemplo. Eh, Imagínense que ustedes están en un avión, son niños, y hay una paciente que le tiene miedo a volar o un familiar suyo y empieza a gritar y decir que se va a morir, que por favor que la dejen salir y todo eso, eso le va a causar miedo al niño, ¿no? Entonces, ese podría ser otro posible origen. Entonces, para cada fobia es muy diferente el origen. Por más que sea el mismo tipo de fobia, para cada una de estas personas que tienen fobia va a ser diferente, ¿ya? Entonces es muy individualizado el origen de estas fobias. Así que no hay una causa específica, pero en general es un problema intrapsíquico no resuelto. ¿Alguna otra pregunta?
Doctora, disculpe, puede presentar el paciente taquicardia o desmayo cuando se le presenta la fobia? ¿Pueden existir estos casos? Sí, como les había mencionado, por ejemplo, a los pacientes que tienen claustrofobia generalmente tienen muchos síntomas vegetativos, ¿no? Como empiezan a sudar, a ponerse pálidos, empieza a latir su corazón y estos pacientes tienen más a producir un ataque de pánico, ¿no? En cambio, otros pacientes que tienen miedo a las alturas tienden más a temblar sus piernas y a ponerse pálidos, ¿no? Que incluso pueden desmayarse, pero no llegan mucho a eso. Otros pacientes que tienen miedo a conducir, por ejemplo, les va a temblar más las manos, ¿ya? Depende cada fobia, van a reaccionar. Pero eh, la característica de estos pacientes fóbicos es que ellos tienden a evitar la situación u objeto que saben que les va a causar miedo, ¿no? Pero sí, muchos de estos pacientes empiezan y por lo tanto sufren mucho de ansiedad anticipatoria, ¿no? Gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Doctora, buenas tardes. Cuando los padres o tutores a un niño qué sé yo, le dicen, si no come, viene la araña, ¿no? ¿Esto puede conducir a la larga a una fobia, una aracnofobia? Sí, puede. Ese es otro de los orígenes de la fobia. No a todos, ojo, no es a todos. Son en algunos, más que todo a los pacientes que están genéticamente susceptibles. Es decir, que si sus familiares sufrieron de alguna fobia o algún trastorno de ansiedad, tienen más probabilidades que otros pacientes que no han sufrido ningún antecedente que sufran esa fobia. Y en ese caso, digamos, imagínense a este niño que tiene todo ese arsenal de antecedentes y viene la cuidadora y le dice que si no comes va a venir el coco, o si no duermes va a venir el coco. Entonces, sí les puede producir una fobia, pero eso va a variar mucho del tipo de fobia a donde él lo proyecte. Puede proyectar el miedo, por ejemplo, a las arañas, a, a lo oscuro, porque las arañas son oscuras, entonces va a tener miedo a la oscuridad. Así, depende a qué proyecte ese miedo, entonces va a aparecer la fobia. ¿Ya? Entonces, sí hay que tener mucho cuidado en cómo se dirigen a los niños, porque la mayoría de estas enfermedades mentales, según la teoría psicoanalítica, es que tienen un origen en la niñez, ¿ya? Y es un problema intrapsíquico, como les vuelvo a repetir, no resuelto. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, ¿la fobia puede desencadenar otra fobia? Perdón, no te escuché. ¿La fobia puede desencadenar otra fobia? Si la fobia puede desencadenar otra fobia. Sí. Ah, ya. Sí, pero no es que desencadene, sino que lo proyecta en otro. Por ejemplo, lo mismo, en el ejemplo que estaba dando anteriormente, del niño que su cuidadora le amenaza con la araña, ¿no? Que te voy a mandar la araña o va a venir el coco. Va a tener miedo a la araña o al coco y eso puede desencadenar igual que tenga miedo a la oscuridad. ¿Por qué? Porque es oscuro. O tenga miedo a la muerte. Porque el negro se relaciona o el oscuro se relaciona con con el negro, ¿no? O el negro se relaciona con la muerte. Entonces sí va a tener diferentes tipos de fobia o miedos por esa, por esas proyecciones que tiene el niño o la persona. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Bueno, decirles que con esto me parece que ya terminamos conmigo y la siguiente clase ya el doctor los va a dar
si no me equivoco, no sé qué tema les va a dar. Em, Doctora, doctora, disculpe una pregunta. En su experiencia, digamos, ¿cuáles son las fobias más frecuentes que usted ha visto en su experiencia clínica que tiene? La la fobia claustrofobia. más frecuente que yo he visto, la fobia al el SID, sangre, inyecciones y miedo corporal. Gracias. Son los más frecuentes que he visto. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, doctora, según las conclusiones de que un estímulo negativo puede afectar a un niño generándole una fobia, entonces es en sí una mala forma de crianza a un niño con estímulos negativos, si podemos Sí, generarle fobia. sí, pero como les vuelvo a repetir, no a todos, porque hay algunos niños que lo manejan muy bien y eso es, va a variar mucho el tipo de crianza y la capacidad de resiliencia que los padres logren en estos niños. Si estos niños tienen una buena capacidad de resiliencia, o sea, de enfrentar los problemas o las adversidades, entonces no va a desarrollar eso, ¿ya? Entonces, no hay un manual específico de cómo criar a los hijos, sino sería maravilloso, ¿no? Que varía mucho en su ambiente, en los factores socioculturales, en la genética, de cómo va a actuar cada niño. Porque los niños que están predispuestos genéticamente o que son más sensibles al estrés, entonces ellos es más posible que desencadenen, ¿no? Alguna de estas fobias, pero no todos. Es muy incierta, sinceramente, la etiología de estas enfermedades. Siempre hay, es más probable, sí, pero no es específicamente, esto va a causar esto, si haces esto va a causar esto, no, sino que lo más probable es que cause. Muchas gracias, doctora. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Doctora, ¿y qué complicaciones puede desencadenar si no es tratada la fobia? Depende del tipo de fobia, porque hay fobias que en realidad te discapacitan de por vida, y estas serían las fobias o la agorafobia, o sea, el miedo a los en ambientes espaciosos donde hay mucha gente, ¿ya? Porque, o la fobia social. Por ejemplo, estos pacientes les va a interferir en su futuro, ¿ya? Porque si tienen fobia social y, por ejemplo, trabajan en una empresa donde tienen que presentar tal vez algún producto a sus superiores, esto les va a incapacitar porque no van a poder hacerlo y van a renunciar y van a dejar su trabajo y por ende se van a sentir inútiles, incomprendidos y van a causar una depresión y tal vez la depresión los cause a un suicidio y así. ¿Ya? Esto depende de la fobia, el cual va a tener diferentes pronósticos. Por ejemplo, un paciente que tenga miedo eh, a las arañas, lo que puede hacer es limpiar la casa o vivir en las ciudades donde no hay mucho de estos bichitos y tener buena limpieza y lo evita, ¿ya? O los pacientes que tienen miedo a volar simplemente viajan por bus y listo, ¿ya? Pueden vivir tranquilamente con su fobia. Pero lo más recomendable es superarlo y más que todo esto es acompañado de psicoterapia, más que todo. Ya cuando es demasiada la ansiedad, ahí recién ya usamos los psicofármacos para que puedan realizar la psicoterapia. Sí o sí es una psicoterapia. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Bueno, nos vemos entonces. Ay, bueno, creo que conmigo ya terminamos, a no ser que el doctor me pida que les dé otro tema. ¿Ya? Así que nos vemos. Chao, chao. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Luego, Hasta doctora, muchas luego. gracias. Gracias.